Mi padrino el diablo. Todos los presentes reían eufóricos, celebraban y se burlaban de él, de acuerdo a cómo se iban dando las circunstancias. El pobre ya estaba empapado, podía ver el sudor mojando toda su ropa. Aún así, el peón no se daba por vencido, y sin importarle que todos lo trataban como si fuera de un payaso de quien se rieran, él no dejaba de correr detrás del animal. Era una cría de cerdo el que intentaban atrapar, pequeño todavía, así que su velocidad para correr lo superaba con creces. Cuando lo arrinconaba en algún sector del corral, haciéndonos pensar que ya lo atraparía, el escurridizo cerdito volvía a escaparse de sus manos. Yo simplemente observaba, en silencio, pues a diferencia de todos, a mí me causaba pena el desdichado peón. Cuando finalmente este quedó prisionero en sus manos, todos aplaudieron y rieron mucho más todavía. Él quedó muy sucio, cubierto de lodo y heces que formaban parte del suelo del corral. Vi el rostro sereno de mi padre, quien siendo testigo silencioso del show, solamente se permitía dibujar una sonrisa entre sus copiosos pelos negros, de su barba y bigote. No, él no. A él nunca le gustó ese tipo de cosas. Me refiero a las actividades impredecibles que al viejo se le ocurría realizar para el entretenimiento de las visitas. Nunca quise a ese viejo. Sé que no debería ser así dado el lapso familiar que él y yo teníamos, pero es la verdad, mi triste verdad, y siempre lo dije. Apenas entré en la adolescencia y me sentí con la libertad de hacerlo. Sin embargo, nadie en casa me decía nada al respecto, pues ciertamente nadie lo quería tampoco. Una vez que el peón sacó el cerdo del corral, lo llevó directo hacia aquella vieja pero compacta mesa de madera, la cual estaba a pocos metros de ahí, bajo la sombra de un añejo árbol, que fue testigo de tantos derramamientos de líquido rojo, gritos y agonía. Ahí ya guardaba el viejo, risueño y perverso, quien conforme acercaban el animal hasta él, mantenía sus ojos puestos en este. De esa manera hacía de antemano los cálculos, para elegir en dónde poner aquel objeto filoso que manipulaba entre sus manos, mismo que afilaba ansioso sobre una piedra que posaba a un costado de la mesa. Posteriormente comenzaba la faena. Algunos de los presentes se daban la media vuelta para no mirar, y mejor centrarse en dialogar entre ellos. Otros, en cambio, no podían contener su cruel naturaleza, y entusiasmados se acercaban a la mesa para contemplar el acto. Mi padre era uno de ellos, pero se ponía al lado del viejo a pedido de éste, ya que básicamente lo mantenía cerca de él en todo momento, y por consiguiente yo tenía que estar ahí también, oyendo los chillidos del cerdo, los cuales se entrecortaban con el líquido rojo que fluía como un río. Sentía náuseas, repugnancia, pero no por lo que veía ser aquel hombre, sino por la satisfacción que ese hombre lunático expresaba a través del brillo de sus ojos, los cuales parecían salirse de sus órbitas tal cual un demente. Por momentos aquel líquido mático empapaba su rostro, y esto era debido a la batalla que daba el cerdo con sus movimientos. Inmediatamente él se limpiaba con el antebrazo lanzando una carcajada, que imitaban también los que rodeaban la mesa. Poco a poco los movimientos de aquel animal se hacían muy lentos, hasta convertirse en simples reflejos. Sus ojos dejaban de moverse, y así una vez más, terminaba de presenciar uno de los tantos lúgubres momentos vividos en mi infancia. Quizás mi padre jamás se puso a pensar que estos serían recuerdos imborrables que harían de mi vida un infierno en la actualidad. Pero qué más da, así somos la gente del campo, aunque nos cueste mucho aceptarlo. No obstante, más allá de todo lo que me tocó vivir en ese tiempo, lo que jamás pude sacar de mi mente fue la alevosía del viejo. Su arrugado inmundo rostro fue origen de mis pesadillas por muchos años. Su personalidad altanera y la prepotencia con la que humillaba a sus empleados eran detestables, mas su maldad innata despedía pestilencia hasta por los poros de su siempre mugrienta y sudorosa piel. Pero como me decía mi padre, a él le teníamos que respetar, no solo porque se trataba de un hombre mayor, sino porque también
ese viejo que odiaré toda mi vida y a voluntad de mi propio padre, era mi padrino. Lo que les acabo de contar fue una introducción de lo que se viene, pues si hay algo que quiero dejar bien en claro, es que yo jamás quise tener algo que ver con quien sería el protagonista de mi relato. Cuando ya tenía unos 18 años de edad, y a pesar de que el desagrado hacia él, tanto el mío como así también el de mi hermano, era demasiado notorio, a él parecía no importarle, pues continuaba con su rutina de venir a la casa. Lo hacía 2 o 3 veces o hasta 4 días por semana, y siempre lo hacía en los últimos minutos de la tarde, como calculando que con su llegada, la noche lo recibiera ya estando con nosotros. Su rancho estaba a unos 20 minutos del nuestro, y sabíamos cuando él venía en su caballo gracias a los perros, quienes ladraban enfurecidos a tal punto de que mi padre debía regañarlos para que no le hicieran nada. Y curiosamente los canes tomaban esa actitud solo contra él. No éramos de recibir muchas visitas de los demás vecinos, pero con ellos jamás se comportaban así. Como era costumbre y por respeto, papá lo invitaba a pasar. El viejo se sentaba frente a la mesa y abría la botella de licor que infaltablemente traía consigo, mientras mi madre tenía que ponerse a preparar la cena más rápido de lo normal para servirle. Generalmente a esas horas nosotros ya concluíamos la jornada laboral, pero con mi hermano inventábamos alguna excusa para continuar en la huerta, pues tratábamos de pasar el menor tiempo posible compartiendo con él. Cuando la cena estaba lista, no nos quedaba de otra que unirnos a la mesa, y ahí sentados debíamos soportar verlo emborracharse, contando las grandes hazañas que su mente enferma imaginaba para llamar la atención. Él siempre tenía que ser mejor en todo, el más fuerte, el más sabio, el más valiente, e incluso hacía alarde de que él era amigo del mismísimo Innombrable. Para ese entonces él ya vivía solo en su rancho, ya nadie lo visitaba, como cuando hacía las fiestas. Su esposa había fallecido años antes, y sus hijos emigraron a la ciudad, y puedo darme una idea por qué. Ni siquiera ellos podían soportarlo. Quizás era por eso que mi padre lo aceptaba en la casa, por lástima seguramente, pero también él se le notaba lo mal que le caía su visita. Recuerdo que en una ocasión, le pregunté a mi madre por qué lo eligieron a él como mi padrino. No me respondió, pero su cara palidecía cada vez que le tocaba ese tema. Pasadas la medianoche, y habiendo terminado ante su botella, por fin se marchaba. Desde la ventana lo veíamos partir montando su caballo, en tanto mi padre se quedaba en la puerta, hasta que éste se perdía en la oscuridad del camino. A todo esto, cabe mencionar que mi madre se mantenía neutra, pero a eso, siempre con mi hermano, lo adjudicábamos al reciente parto que había tenido, pues mi hermana apenas tenía unos meses de vida. Me acuerdo que bromeando con mi hermano, decíamos que finalmente Dios escuchó nuestras oraciones, ya que de la nada, un día el viejo dejó de venir. Pasaron 2 semanas completas sin saber de él, algo que por supuesto nos alegraba. Sin embargo, la vida injusta no nos quiso dar mucho descanso, y nos cortó la paz en seco, pues de pronto una noche regresó, y fue cuando también comenzaron los fenómenos aterradores. Aún la oscuridad de la madrugada cubría el entorno cuando me levanté. Tenía la costumbre de ser el primero en hacerlo, y así prepararme para comenzar la jornada. Por lo tanto fui el único testigo de aquello. Encontré al viejo en la cocina, sentado frente a la mesa como lo hacía cuando venía. Me molestó ver que ingresó por sí solo y sin avisar, pero tuve que hacerlo en silencio, ya que no quería discutir luego con mi padre, quien siempre lo defendía. Pero en esta ocasión noté algo extraño en él. No tenía su botella ni tampoco olía a sudor, pues su olor ahora era más fuerte,